Bienvenidos a la segunda temporada de Conversando con el Gremio Podcast, un espacio auspiciado por el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, conducido por Paulimar Odremán y Luis Mejías y dirigido por la doctora Ivette Lugo. Bienvenidos a Conversando con el Gremio, un espacio para el análisis y el estudio del derecho en Venezuela. El día de hoy tenemos como invitada a Ana Yoleida Pacheco. Muchas gracias por aceptar la invitación, quien nos hablará un poco de cómo es este mundo de propiedad intelectual y de las mujeres que litigan y hacen negocios también hoy en día. Así que bueno, bienvenida Ana Yoleida, ¿cómo estás? Bueno, excelente. Gracias por la invitación a Pau, permiso para decirle así, y a Luis, que hacen un trabajo increíble por el gremio. Además que siento que somos contemporáneos y vamos a tener una conversación excelente. Así que empecemos. Así es, somos contemporáneos, abogados con más de 30 años. Disculpe que diga un poco su edad. Ana Yoleida, cuéntanos un poco acerca de tu experiencia. De Mérida te trasladas a Caracas. ¿Cómo ha sido un poco el hecho de litigar en Mérida, y no solamente en Mérida, sino en la parte andina, occidental, Valencia, etcétera? Y bueno, tener que ejercer tu área de propiedad intelectual también aquí en Caracas. ¿Puedes contarnos un poco de esa experiencia? Sí, bueno, es una gran experiencia, empezando porque en los negocios, o sea, tengo un amigo que se llama Alfonso Riera, dice que en los negocios el tema de tropicalizar o de las regiones es importante, o sea, la manera como piensas, el comportamiento, incluso como te aproximas a los demás, pues sí es interesante. Incluso el tema también de emprendedor, o sea, los emprendedores pues tienen desafíos distintos según la zona, y creo que yo me he dedicado, en una parte estuve litigando bastante, pero luego estoy más en la consultoría, y el litigio soy como del team de evitarlo o el derecho preventivo que estábamos hablando hace rato. Entonces, eso ha sido un desafío para mí, pero me ha ayudado muchísimo a tener amplitud. Entonces, eso a la vez te hace expandirte por Venezuela. Y a mi corta edad, pues he tenido que darle clases, hacer negocios o llevarle empresas a personas que tienen mucha experiencia y muchas empresas sucursales. Bueno, ¿qué te digo? Ha sido así como que un desafío que lo aproveché y en la edad que lo tenía que hacer, entonces estamos ahorita más bien equilibrando eso. Maravilloso, me encanta. Sé que tienes una iniciativa de mujeres que litigan y hacen negocios también. Es un evento que realizas de forma anual. Pero bueno, más allá de ese evento, ¿quién es Ana Yoleida? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Qué es en su día a día? Y sobre todo, ¿qué tiene para aportar al país más allá de la estructura de ser abogada, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas especializaciones? ¿Qué haces en tu día a día? Mira, en el día a día, Luis me dice a veces, ¿qué está haciendo la mujer que litiga y hace negocios? En el día a día, actualmente, porque siento que, y te está pasando, te va a pasar, tú vas escalando las maneras de hacer las cosas. Tú vas midiendo qué es lo que ha resultado y eso lo replicas. Entonces, como he medido o he orientado mi brújula ahorita a la investigación, a dar clases, por supuesto, a ser mamá. Creo que antes de todo ser mamá es lo más importante para mí, porque es esa fuerza motriz o motora, incluso la misión de vida se orienta mucho allí, y conectas con mujeres que son mamás o que no son mamás, pero que tienen proyectos como bebés también. Y ese es el día a día. También no me veo, o sea, mi vida no la concibo si yo no diera clases. O sea, creo que es eso, dar clases, ser mamá, ayudar a las empresas con una visión bastante distinta a solamente procesos legales como documentación, sino más bien como gestión, o más bien desde la mirada de tener acuerdos legales previos para todo, eso que todo por escrito. Eso es lo que hago, y obviamente que me gusta leer demasiado. O sea, yo ahorita, yo me puse a pensar que a medida que tú lees, construyes más puentes. O sea, también le digo a mis estudiantes, mira, si tú no tienes para pagar una mentorías que son costosas, los libros son los mejores mentores que puedes tener. Mientras que eso no pasa, lo de las mentorías, porque quizás no tengas acceso, y eso también tiene que ver un poco con mujeres que litigan, o el empoderamiento, que es cómo una mujer obtiene oportunidades, recursos o toma decisiones en pro de mejorar su vida. La lectura. Es eso, la lectura. Certifico lo de la lectura. Recién llegas acá al Ilustre Colegio de Abogados de Caracas y cargaba un libro en mano, creo que de obligaciones, ¿no? Del daño, sí. Del daño, constantemente estudiando. Doy fe de esa disciplina que Sí, tienes para me ese gusta. hábito de lectura. Pero me parece muy interesante que tú te enfocas mucho hoy en día en la investigación.
Y creo Sí. que una de las grandes labores que tiene la universidad y sobre todo sus docentes, Ujú. más allá de dar clases, es que puedan aportar desde el punto de vista de la investigación, porque la Sí, universidad es eso, investigación. así Pero es. cuéntanos un poco en tu experiencia Ujú. como docente universitaria, ¿cómo ves a las nuevas generaciones, las nuevas camadas de futuros abogados? El interés por el derecho, ¿cómo los ves hoy en día? Bueno, mira, de los que salen, los que egresan, dices tú, No, que le das clases, o sea, los ¿cómo los que, los ves? estudiantes, En bueno, este mira, contexto actual país, ¿cómo los ves? bueno, no sé si Paola piensa igual que yo porque también tiene pasantes. O bueno, más que pasantes, yo no tengo pasantes, pero sí doy clases. Siento que em, hay que hacerle mucho hincapié a las estructuras. ¿Sí me explico? O sea, a nivel civil, por ejemplo, que es mi materia, en obligaciones, la estructura es como lo básico, qué es la capacidad, eh, quién es un incapaz, cuáles son las formas para que alguien sea incapaz según la ley. Estructura, por ejemplo, de qué es un contrato, qué crea obligaciones, cómo se adquiere la propiedad, modos de adquirir la propiedad, todos los daños son resarcibles o no. Son cosas de estructura que luego eso te ayuda a entender cualquier cosa. No sé si te pasa, pero a mí me ha ocurrido que hay cosas muy estructurales, nosotros que vimos en la universidad en pregrado y que ahora parecen no estar tan claras. Entonces, siento que es también la desconexión con el libro. Yo vuelvo al punto del libro, desconexión con los autores. Me parece que es eso, no sé qué piensa usted. Sí, es probable porque, bueno, a veces también el esquema de cómo estudias, ¿no? O sea, muy Eso, probablemente algunas personas pues estudian porque voy a aprobar el examen, porque necesito aprobar la materia, porque es parte de la exacto. obtención del título y no lo ven como parte del proceso. Y un Ujú, proceso que obviamente en el devenir de la profesión vas a tener que mantenerte actualizado. así Yo es. siempre tengo un criterio con respecto, por ejemplo, a las especializaciones. O sea, tú Ok, te especializas, pero imagínate que te especializaste en Derecho Penal en 1980. ok. Y resulta que estamos en 2025 y tú no has hecho ninguna actualización. Puedes tener el título Así de es. penalista, pero penalista no eres. ¿Por qué? Ujú, Porque desde 1980 hasta el 2025 han ocurrido diversas reformas y diversas circunstancias que no te van a hacer comprender el derecho penal de la forma en la que se entendía en 1980. así es. Entonces, si comprendemos que la actualización debe ser constante, más allá de tener acumulados 3 títulos de especialización, es entender que tenemos que formarnos todos los días y en función de que nos formamos todos los días y de alguna forma hacemos más sólidas esas bases, Ujú, podemos comprender mejor el derecho. Así que sí, te entiendo completamente. sí. Es una de las cosas que hago con mis pasantes y les enseño justamente es el entender el cómo hacer las cosas y que tienen que estudiar y hacer desde cero las cosas porque de otra manera nos acostumbramos a los modelitos, nos acostumbramos Ujú. a lo que me dijo fulanito y no terminamos de expresar ese O criterio hay, legal, ese criterio jurídico, pero sobre todo analítico frente a así es. ciertas O circunstancias. hay autores que son referentes. Sí. Entonces, eso es lo que yo digo. Por ejemplo, un estudiante de obligaciones que actualmente no revise, por, por ejemplo, el Maduro Luyando, Mm, o que no se acerque a Olazo en Introducción al Derecho. Es decir, como que hay autores referentes y eso es como correcto. en el derecho, ese libro que cargo, por cierto, dice que innovar en el derecho en las instituciones es casi imposible porque viene, en el caso de obligaciones, el derecho francés y ya todo está ahí. O sea, ya las instituciones estás, tú lo que tienes es que ahondar en esas instituciones y obviamente que el, como que el derecho no es estático, siempre pasa algo, pero en pro de lo que ya existe. En el caso del daño, por ejemplo, bueno, el daño en derecho civil sí puede ser el no aumento o la disminución del patrimonio, pero entonces ahora el daño tiene como un montón de aristas porque hay daño por si usted hace algo en pro o en daño, mejor dicho, dañando el ambiente. Entonces hay daños referidos a la tecnología. O sea, Sí. el nivel o el aspecto que tiene el daño ya sube porque son muchas áreas o muchas aristas, pero el daño como institución ya está ahí. Ya lo conocemos, sabemos que es el concepto, son los requisitos. Bueno, eso es lo que yo siento, que el estudiante debería mantener la estructura, porque un estudiante de medicina mantiene siempre una estructura y lo más parecido al derecho es la medicina, o sea, son las dos ciencias fuertes que, que yo a veces comparo. Yo Mm, digo, un médico pues tiene estructura y así debemos ser nosotros también. Sí, correcto. Bueno, y complementando lo que ustedes están diciendo, la casuística, o sea, no puede Ujú, estar divorciado el impartir conocimientos jurídicos, la teoría con ay, la qué bueno. práctica. Es importante siempre tenerlo presente. Hay una frase que, bueno, la vamos a buscar para colocarla aquí para que la vean, que me gusta mucho, un autor mexicano
que desconfía mucho del abogado que es solamente académico o el abogado que solamente es litigante. Siempre hay que tener en cuenta que hay que combinar tanto la academia como el litigio para ser un profesional 100% efectivo en los casos que le convienen los clientes. Te pregunto ahora en relación a tu faceta en la propiedad intelectual. Ujú. ¿Qué te motivó a ser especialista en propiedad intelectual? La verdad. La verdad. No, bueno, la verdad es que, o sea, yo llego a la propiedad intelectual no porque yo estaba estudiando segundo año, tercer año de derecho, yo decía, ay, voy a estudiar propiedad intelectual, nada que ver. Yo estaba como cualquier persona, estaba ahorita en el segundo año queriendo ser mejor penalista. O realmente, bueno, obligaciones, sí, a mí me encantan obligaciones. Y entonces yo iba que sea a la biblioteca y buscaba la jurisprudencia, no sé qué. Pero no fue por eso, fue porque cuando salí de la universidad, en la Universidad de los Andes, concursé como profesora y bueno, gané el concurso este que son ese montón de pruebas y como hay según el reglamento de la universidad, nosotros tenemos que tener acompañamiento de un profesor y tener como trabajo de investigador Nobel y tenemos que hacer algo por nuestra vida académica. O sea, algo. Empezamos a dar clase el martes y el miércoles tenemos que tener un plan. Entonces a mí la decana de ese entonces, que era la doctora Aura Morillo, me dijo, bueno, tengo dos profesoras nuevas o noveles, y me acuerdo claro que era Adriana, no me acuerdo el apellido de Adriana, pero era la profesora Adriana y Yoleida. Entonces a ellas dos hay que ponerles a hacer un plan. Y entonces, nada, llamaron a la coordinación de propiedad intelectual y dijeron, aquí tenemos dos profesoras noveles, las vamos a enviar para allá para que las bequen y hagan el posgrado. Y bueno, los requisitos obviamente había que tener buen promedio, ser disciplinado y todo ese cuento. Entonces sí, me enviaron para allá, pero yo no sabía de qué iba eso porque yo Wow. pensaba que eso era libros. O sea, como que, mira, mi visión era, ay, bueno, ahora voy a estudiar derecho de autor. O sea, no sabía lo que significaba y bueno, realmente fue un año que fue así como que yo no hacía nada, solamente estudiaba propiedad intelectual, porque como si uno tiene un enfoque muy civilista, le va a costar más la propiedad intelectual. De hecho, yo le digo a la gente, si quieres aprender propiedad intelectual, quítate el chip de abogado tradicional para que lo entiendas mejor. Entonces, bueno, ahí empezamos el posgrado y después en el posgrado yo siempre quería, o sea, inclinarme por derecho de autor. No sé, yo quería derecho de autor. Después cuando salí a la práctica y haciendo énfasis en lo que usted dice de la práctica, pues me di cuenta que actualmente el país estaba en una serie de hechos allí que estaban muy destinados a emprender, a llevar actividades económicas y por esa área me fui. Aunque quería ser más dedicada al derecho de autor, terminé en la propiedad industrial, Ok, en marcas. está bien. Qué interesante. Y a ver, este trabajo que además, bueno, a nivel académico, como profesora, como litigante, como asesora, eh, ¿cómo ha sido el hecho de ser mujer en este contexto de el ejercicio del derecho, ¿no? Y qué me puedes decir un poco acerca de este empoderamiento femenino de muchas mujeres, porque sé que de pronto esta iniciativa que tienes de mujeres que litigan y hacen negocios también va por ahí, porque bueno, veo que son puras mujeres. Sí. Y sí quisiera como comprender un poco cómo lo ves tú, cómo ves el empoderamiento femenino del derecho en Venezuela, pero además cómo ha sido ese caminar de Ana Yoleida siendo mujer y siendo abogada. Mira, o sea, te voy a ser muy sincera, no sé cuánto, o sea, a ti te ha pasado, no lo sé, pero a mí una sola vez me pasó en Mérida, una sola vez en mi vida me ha pasado esto, donde un señor, o sea, el caso, cuando llegué, él me vio primero que muy joven, o sea, si yo me veo joven ahorita, antes era peor, entonces me vio y me dijo, ¿una mujer me va a representar a mí? No, yo quiero que sea un abogado. Y yo inmediatamente busqué a mi papá y le dije, no, tienes que ir tú. El señor me vio a mí y de una vez dijo que él, pero ese señor tenía casi 60 y pico de años, casi 70 años, entonces es un contexto, pues no puedo generalizar por un hecho, sino en un contexto así, con esas características pasó, de resto no me pasa. Okay. De resto me siento muy bien en ese rol porque los caballeros terminan siendo un complemento para el ejercicio y más cuando vamos a llegar a negociaciones. A mí iba a sonar como contradictorio, que me parece que cuesta más llegar a acuerdos cuando estamos entre mujeres, cuesta un poquito más ponerse de acuerdo. Con los caballeros me parece que me va súper bien.
Ahora, en cuanto al tema de las mujeres del empoderamiento, pues yo me cuido mucho de decir que no tenemos oportunidades, que no podemos decidir, que no tenemos recursos. Me cuido porque me parece que actualmente hay mujeres, hay más mujeres que administran justicia, que toman decisiones. De hecho, pues siempre hablo de la doctora Ivette porque es la primera mujer que está en el cargo acá como presidenta del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas. Entonces, es como que decir, no, no tenemos, es mentira, es mentira. De hecho, cuando hacemos los diplomados, o sea, sacamos estadísticas, son más mujeres que se inscriben. Cuando sacamos, ¿quiénes emprenden? Actualmente hay un estudio del IES y dice que las que más están emprendiendo en Venezuela son las mujeres. Sácalo por allí. Si quiere una estadística fiel y contable y que alguien la contó. Entonces, hay más mujeres que están emprendiendo, que 90% de esas mujeres, pues algún 10% llega a escalar, pero están tomando decisiones. Y bueno, del empoderamiento, yo creo que venderlo de la manera correcta es, y me parece a mí, que la mujer tiene libertad cuando puede tomar decisiones sobre su finanza, sobre su cuerpo y elecciones que yo lo veo como la elegancia, o sea, saber elegir con quién estar, en qué entornos y por supuesto qué es lo que más nos favorece. O sea, nosotros no podemos ser como la víctima de las circunstancias. Me parece que va por ahí la cosa. Que si hay dificultades, que hay desafíos, sí, pero no, usted no es la víctima de las circunstancias. Algo puede hacer y es elegir y es saber elegir. Un mentor me dijo, la elegancia, Ana, incluso no tiene que ver con vestirse. La elegancia es saber elegir. Es saber elegir, como te digo, cosas, circunstancias y dónde queremos estar y tomar decisiones financieras. Para mí me parece fundamental. Yo siento que en la medida en que nosotros podamos tomar decisiones financieras, y eso implica invertir tiempo y dinero como mujer, y también invertir nuestros recursos, que uno habla de recursos y la gente piensa que es $1.000.000. Recursos son muchas cosas, relaciones, capital intelectual, conocimiento. Entonces eso es el verdadero empoderamiento. Lo demás es mentira. Excelente. Elegiste entonces el Día Internacional de la Mujer en marzo, ya en 2 oportunidades has desarrollado este foro, este taller, este compartir de mujeres y también hombres que asistimos a estas actividades apoyando a las mujeres y sobre todo el gremio con temas muy interesantes. Para el año 2026, ¿tienes pensado continuar con esta iniciativa? ¿Qué tienes más o menos en mente que Por nos puedas supuesto, adelantar? por supuesto. De hecho, nosotros ya estamos como, es un infoproducto, es un evento que conecta a mujeres. De hecho, estaba pensando, mira, públicamente me comprometo a invitar a Paola. Esto va a seguir y más porque ya es como un movimiento también. Ojo, yo me cuido mucho de crear movimientos en el que la gente súper dependa del líder o súper dependa de un evento. Eso pasa muchísimo también cuando creamos cosas para que la gente dependa de eso. No, esto es simplemente para reconocer el valor de la mujer en esta época del año y su rol. Creo que es lo más importante. El rol que asume todos los días cuando se levanta. Mamá, esposa, hija, compañera, amiga, todos los roles que jugamos, incluso consejera, hasta ser amiga. Nos quita tiempo. Entonces se trata de eso. ¿Qué hacemos en ese evento? Bueno, invitamos a mujeres que son referentes en sus áreas, pero lo que nosotros, o por lo menos yo tomo en cuenta para escoger, es que son personas que sean apasionadas y que hablen, por supuesto, desde su autoridad central como el ser. Esto suena a que lo que sabe o lo que siente o lo que cree en la vida no depende sino de sus propias experiencias y lo que va construyendo. ¿Eso que implica? Que no no adoctrinamos a las personas para que piensen que por ser mujer o en este sentido, pues como que pensemos que los hombres no complementan lo que hacemos, sino que sea como un equipo. Y por eso fue que invitamos a caballeros. Claro, Invitamos a caballeros en ese sentido, que se vea que al final somos equipo. es así. Ujú. Está bien. Maravilloso, me encantan estas iniciativas y aún más que entendamos que, diría Jean-Paul Sartre, ahí me voy a Ay, lanzar me mi encanta. frase, Qué bueno. estamos condenados a ser libres Así es. y básicamente pues todo lo que nosotros hacemos se basa en elecciones, pero también en que así hemos decidido transitar nuestra existencia. Así que bueno, de verdad encantada de conocerte, Ana Yoleida, encantada de compartir este espacio contigo y sí me gustaría más bien que pues
le hables a todos esos estudiantes, a todos esos abogados incluso que están recién graduados, pero también quienes ya tienen rato en el ejercicio y están como acomodándose un poco a esta onda entre digital, de entender cómo funciona el derecho y la dinámica hoy en día. ¿Y qué consejos nos puedes dar? ¿Alguna anécdota, historia de éxito que quisieras compartir? Nos encantaría escucharte. Bueno, al estudiante de Derecho lo más importante es tener estructura y nunca perder la pasión por seguir ahondando más, como si fuese esa fuente a la que uno va cuando tiene muchísima sed o incluso desesperación por el saber. Eso yo lo he escuchado a muchos autores. Mira, el que tiene desesperación por el saber, el que es autodidacta va a llegar muchísimo más lejos, como si se tratara de que va a pasos agigantados. Y el que ya pues se graduó, yo creo que la actualización es importantísimo, tal cual como lo dijo Pau, la actualización. Y otra cosa que me parece muy importante o punto previo para cualquier abogado es la negociación. Siento que en la medida que nosotros bajemos un poco el ego para negociar o en cualquier circunstancia donde representemos a otra persona y que el otro abogado, siempre que tengamos una contraparte, si es el caso, a veces es que dos personas solamente quieren vigilar en un negocio que haya equidad y que un abogado le pueda asesorar sobre lo que va a firmar. En todas estas circunstancias de negociaciones o de litigio, yo creo que es importante como darnos la mano en fraternidad para resolver. Me parece eso. Y anécdota de éxito, pues empresarial. La que en este momento sientes que te gustaría compartir. Mira, yo creo que un cliente que tengo desde hace mucho tiempo, ya llevamos casi 10 años trabajando, siento que hacer equipo con los empresarios en Venezuela ayuda muchísimo. Siento que pensar siempre en el fin común o en el bien común, que finalmente es, en el caso de las empresas, el bienestar, porque las empresas respiran, y eso sería otro podcast, hablar de empresas, pero siento que la empresa, como respira, nosotros tenemos que aprender a tolerar que ahí ya hay un negocio, hay personas, procesos, y nosotros simplemente acompañamos. ¿Sabe cuál es el error fundamental? Llegar a imponer la ley a la empresa. No funciona así. O sea, es mi pensar. La empresa, sus procesos y el negocio ya están. Y lo mejor, o sea, lo que me ocurre a mí el día a día es que yo llego no a imponer mi verdad, sino que a entender que en ese ecosistema, repito, donde hay procesos, personas y donde hay incluso intangibles, yo llego a ver qué hay y en consecuencia diagnosticamos y documentamos. Más no llego, pongo la lupa de la ley, porque si no la gente ve al abogado como el enemigo. Los temas legales los ve con un patrón mental de, mira, qué fastidio, no quiero eso. Sería eso. Bien, excelente. Bueno, tenemos pendiente hablar el tema de propiedad intelectual, pero ya en 2 oportunidades hemos contado con Ana Yoleida aquí en el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, sí, con unos webinars hablando sobre propiedad intelectual, así que no vamos otra vez a hablar de este tema que nos apasiona, que es muy interesante, pero sí vamos a dejar los links para que puedan conectarse y ver esos videos en donde Ana Yoleida, especialista en propiedad intelectual, habla sobre los principios, los fundamentos para el registro de marcas. Bueno, Ana Yoleida, de verdad que muy agradecidos por tenerte aquí en nuestra segunda temporada del podcast Conversando con el Gremio, un espacio que dedicamos para hablar, para analizar todo lo referente al derecho, y bueno, eres parte de esa camada, de esa generación que está haciendo cosas interesantes. Así que desde aquí, con el apoyo de la Junta Directiva, de la doctora Ibel Lugo, siempre tendrás un espacio para hablar de empoderamiento, para hablar de propiedad intelectual y bueno, para enseñarle a otras colegas a hacer negocios y a litigar. Nos vemos en Mujeres que Litigan y Hacen Negocios. Conversando con el Gremio Podcast. Un espacio auspiciado por el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas. Conducido por Paulimar Odremán y Luis Mejías y dirigido por la doctora Ivette Lugo.